Momento de abrir la ventana al mundo y vaya si hay temas para desarrollar. Así es, Eli. Abrimos el segmento internacional y lo hacemos en la vecina orilla. El presidente Javier Milei cargó nuevamente contra la prensa en las últimas horas. Denunció a 13 periodistas, entre ellos Carlos Pañi y Viviana Canosa. Ahí estamos viendo la denuncia. Denunció a 3 periodistas, Carlos Pañi, Ari Lijalada y Viviana Canosa, por calumnias e injurias. La presentación contra Pañi fue realizada en 2 tribunales de Comodoro Pi y la investigación quedó a cargo por sorteo del juez federal Daniel Rafecas. En el caso de Canosa, la denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. La presentación sobre Lijalada a la juez del juzgado federal, que está vacante y es subrogante por el juez Rafecas. Según el presidente, vamos a centrarnos en el caso de Carlos Pañi, le atribuyó haber realizado las mismas conductas que llevadas a cabo por el dictador nazi Adolf Hitler para llegar al poder, algo que el periodista nunca hizo. En la denuncia, una supuesta cita textual de Pañi que en rigor no existió. El presidente escribió: el señor Pañi mencionó el artículo titulado "La Argentina, una torre de Babel", y dijo que allí se comparaban las condiciones por las cuales nuestro presidente argentino llegó al poder con la Alemania hitleriana, idea que luego continuó desarrollando durante su programa. En paralelo con esta presentación, el presidente promovió otras 2 querellas, también por calumnias e injurias, una contra Viviana Canosa, de Canal 13, y otra contra Ari Lijalada, de El Destape. A Canosa la denunció por haberlo llamado autoritario y déspota y haberlo asimilado a ciertos líderes dictatoriales. A Lijalada, por ejemplo, por haberlo comparado con Hitler. Por sorteo, la presentación contra Canosa le tocó al juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos, y la de Lijalada al 6, que está vacante, tiene como subrogante a Rafecas y hoy es cubierto por Marcelo Martínez de Giorgi porque Rafecas se encuentra de licencia. 2 o 3 puntualizaciones antes de seguir con este tema. Ustedes me van a decir que esto es Argentina, pero el momento que está afrontando hoy Argentina en cuanto a la prensa y en cuanto al gobierno, se podría decir de alguna manera que es muy peligrosa. Es una línea muy delgada porque se está denunciando a periodistas. Al denunciar a periodistas por estar en desacuerdo, en algunos casos, o por estar conectados, o si se quiere también por ser afín al kirchnerismo, es muy grave, es demasiado grave. Atentar contra la libertad de expresión o de prensa es grave. Es grave porque también esto es persecución contra los periodistas. Ayer el presidente dio una entrevista a un canal de YouTube, a una persona conocida como El Gordo Dan. Ustedes quizás no lo conozcan. El Gordo Dan es Daniel Parisini, conocido por su seudónimo en redes sociales como Gordo Dan. Es un activista político, influencer y empresario de medios argentino. ¿Qué hizo Milei en esa entrevista? En determinado momento estaban hablando de una lista, por ejemplo, y lo que hace el presidente es pedirle al conductor si no tiene por ahí una lista de periodistas que él tiene que enviar a prisión. Meterlos presos, dijo. Vamos a escuchar lo que decía Javier Milei. Se nos dio, vos fijate que... Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Bueno, ahí lo veíamos al presidente pidiendo una supuesta lista de los periodistas que tiene que enviar a prisión. En muchos casos, los políticos intentan marcar la agenda de la que los periodistas tenemos que hablar. Y muchas veces no está mal. En este caso, Milei carga contra los periodistas y lo hace una vez más. Ustedes recordarán hace algunas semanas que nosotros estábamos hablando de Caputo, de cómo sobraba a los periodistas tras la salida de lo que fue el debate de los legisladores porteños. Bueno, ayer pidió una lista de periodistas y hoy salió la denuncia. Entonces, la agresión a periodistas no le quita peligrosidad
al tema, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, más allá de ser una distracción esta, porque hoy todos estamos hablando en Argentina, por ejemplo, están hablando de la denuncia contra los periodistas, más allá de ser una distracción, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto puede terminar en prisión. Una denuncia penal puede terminar en prisión. Hoy Argentina, en vez de estar hablando de temas sociales, como por ejemplo hoy hacíamos referencia con Nicolás en el comienzo de Ficha Limpia, una ley para que los corruptos no puedan integrar el gobierno, que no se probó tras un llamado de Javier Milei. Hoy no estamos hablando de eso, hoy no estamos hablando de temas económicos en el país, la agenda de gobierno, estamos hablando de la denuncia del presidente contra periodistas. Yo sé que es Argentina, que es otro país, pero no quería dejar de pasar este momento para hacer referencia a esta línea tan delgada que está viviendo la Argentina entre el gobierno y los periodistas. Cambiamos de información ahora, nos vamos hacia Roma, nos vamos hacia el Vaticano, porque León XIV presidió hoy la primera misa tras ser elegido papa en el día de ayer. El Papa León XIV, el primer pontífice norteamericano de la historia, presidió su primera misa ante los cardenales y les dijo que ustedes me han llamado a llevar la cruz y a ser bendecido, además de pedir su ayuda para difundir la fe católica. Fue la primera vez que León hizo comentarios públicos en inglés después de hablar solo en italiano y en español en sus primeras declaraciones al mundo desde la Basílica de San Pedro en el día de ayer. Jesús nos mostró un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar, dijo León XIV, y remarcó que Dios, al llamarme a través del voto de ustedes, los cardenales, me confía este tesoro a mí para que con su ayuda sea un fiel administrador. Bueno, y a todo esto habló el hermano del nuevo Papa. Esto dijo. My name is John Prevost. I am the brother of the new Pope, Pope Leo XIV. He's the youngest of three. I'm the middle child, and we have one older brother, Louis Prevost. They're here, Phil. They're here live. Every channel in the country has been here. But what was interesting, when he was in, I think, first grade, one of the neighborhood ladies across the street said to him, "You will be the first American Pope." She knew that, she sensed that at 6 years old. How she did that, who knows? Patris et Filii. I, honestly, to tell you, I think he will be a second Pope Francis. I think he's got great concern for the plight of the poor, for the downtrodden, for the people who don't have a voice. So I think you'll see that kind of action going on. So I think he'll stay in that vein where I see it going. He's not going to be real far left, and he's not going to be real far right. Kind of right down the middle. Bueno, y rápidamente vamos a establecer contacto con Claudio Fantini, periodista y analista internacional aquí de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a hablar del Papa, pero primero que nada preguntarte qué significa que haya tomado el nombre de León XIV. Bueno, yo creo que hay dos señales muy fuertes. Una es la de haber tomado el nombre de León XIV, eso está indicando algo. Lo mismo la orden a la que pertenece, ¿no? Es un agustino, es el primer miembro de la orden de San Agustín que llega al trono de Pedro en muchos siglos. Y me parece que son dos marcas que están señalando en alguna medida importante lo que viene. León XIII fue en el siglo XIX quien dictó la encíclica Rerum Novarum, que fue la encíclica que describió la sociedad o el orden social que se había generado a partir de la revolución industrial, ¿no? Una sociedad en la que irrumpían fuertemente dos clases sociales, la de los obreros industriales y la de los propietarios de esas industrias, los capitalistas. Bueno, la Rerum Novarum, que es la base de la doctrina social de la Iglesia, lo es precisamente porque establece cuáles debían ser las reglas
¿no? Para que no haya explotación del propietario al, al proletario, ¿no? Esa es la preocupación principal. Es una encíclica que no está parada en la izquierda, no está parada en el marxismo, eran en la segunda mitad del siglo XIX, todavía vivía Carlos Marx, no había un Estado comunista, eso llegaría en 1917, faltaba todavía mucho, pero el marxismo y el anarquismo tenían sus propios modelos sociales. Bueno, la Redum Novarum, desde la filosofía aristotélico-tomista, que era la que imperaba, ¿no? La de la filosofía escolástica, ¿no? Lo aristotélico-tomista es la base desde la cual León XIII cuestiona al marxismo, al anarquismo y también al capitalismo, que no cuida que no haya abusos, que no haya explotación. Por eso impulsa también los sindicatos, ¿no? Bueno, la doctrina social de la Iglesia, elegir como nombre León XIV es proponerse como un continuador de León XIII, quien Bien. inició la doctrina social de la Iglesia en las últimas décadas del siglo XIX con la Redum Novarum. Y a la vez, lo que decía también que la otra señal está en pertenecer al agustinismo, a la orden de San Agustín, que es una orden mendicante, creada en el siglo XIII por Inocencio IV, un papa que seguía con mucha atención un fenómeno que se multiplicaba en aquel siglo, que era la Alta Edad Media, ¿no? Y era la de los eremitas, ¿no? Él fue nucleando comunidades eremitas de la Toscana, de la región toscana, y en base a eso generó la orden de San Agustín. Los eremitas eran místicos que se aislaban totalmente buscando la soledad total y desde un ascetismo extremo se dedicaban prácticamente solo a la meditación, incluso llegaban al hambre, llegaban a la desnutrición, porque rechazaban todo lo material que hubiera en el mundo, ¿no? Y rechazaban sobre todo, casi como una perversión, la acumulación de riquezas y los lujos. Por eso, pertenecer a esa orden implica una cercanía con la pobreza, que este nuevo Papa, cuando en las décadas en que estuvo en Perú, bueno, los tuvo precisamente eso, y eso lo acercó a la prédica de Francisco. Sí. Claro, claro. Claudio, ¿y qué implicancias puede tener de forma directa, por ejemplo, para la política peruana? Yo creo que para la política peruana, yo pienso, lo digo de este modo, Deli, debe haber sido una muy mala noticia para la presidenta Dina Boluarte y para una de las figuras más fuertes del conservadurismo en Perú, que es Keiko Fujimori. ¿Por qué para las dos? Bueno, la presidenta Dina Boluarte, que supo asimilar esta mala noticia, no como en su momento lo hizo allá por el 2013 Cristina Kirchner, que no pudo disimular el disgusto que le provocaba enterarse que acababan de nombrar papa a Jorge Bergoglio, al que ella y su marido llamaban el jefe de la oposición. Bueno, sí pudo disimularlo muy bien Dina Boluarte, también Trump, que debe haberse sentido muy incómodo con que haya llegado Prevost al trono de Pedro, ¿no? Pero en el caso de Dina Boluarte es porque Prevost fue muy crítico, muy denunciante de las represiones sangrientas que mataron decenas de campesinos que protestaron cuando derrocaron y encarcelaron al presidente Pedro Castillo. Y antes de eso había sido un crítico, un denunciante de los crímenes cometidos por el régimen de Alberto Fujimori, el padre de la actual líder Keiko Fujimori,
que tiene una sociedad en las sombras, ¿no? Una sociedad política en las sombras con la actual presidenta. Por eso creo yo que alegre debe estar el pueblo peruano, la sociedad en su conjunto, pero no las autoridades del gobierno y mucho menos Keiko Fujimori. Bueno, Claudio, te agradecemos por este completo análisis, como siempre, ¿eh? Abrazo grande, Deli, buen fin de semana para todos. Igualmente para ti, que pases muy bien. Bueno, el análisis de Claudio Fantini sobre la elección del nuevo Papa. Vuelve, ¿no? Los veo en un ratito, ¿cómo no? Vuelve. En un ratito. Sí, para el con segmento más esperado de la semana. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Ya vino Rafa, el director de arte. Sí, vio que está supervisando. A ver cómo está el Supervisa ambiente. que esté todo. Claro, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el clima? No sé qué puede llegar a pasar. Generando expectativas siempre, Rafa. Gracias, Deli. A ustedes. Como todos los viernes. Llega el momento más esperado. Fue Fue noticia. noticia. Nos frotamos las manos Oh. para presentar este segmento. Un Vamos día. rápido, porque está cargadísimo de material. Fue noticia. Esto también fue noticia. Comenzamos con este repaso a nivel internacional de las noticias que también fueron noticia. El periodista argentino Nelson Castro lo hizo de nuevo. Predijo 5 horas antes, directamente desde Roma, quién sería el nuevo Papa. Algún cardenal que comience con P. Y el otro cardenal que acá yo vi con P, que tiene, está entre los que figuran, ¿no es cierto? Es Prevost. Habemus Papam, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. En Argentina, furor por Benja, un estudiante que envió infinidad de mensajes a al menos 15 compañeras de la universidad para conseguir una Facu Amigas, antes conocida como Twitter, que desmantelaron su plan. Después de que un periódico local publicara un anuncio sobre el compromiso de la pareja de Illinois, Joel Burger y Ashley King, la marca Burger King respondió rápidamente y se ofreció a cubrir todos los gastos de la boda, desde las invitaciones hasta la cena de celebración. El que no para de sorprender con su look en cada presentación es el director técnico del Barcelona de Guayaquil, Segundo Castillo. Esta mujer se quejó en el grupo de WhatsApp de su marido por los videos X que mandaban y los amigos de él procedieron a descansarla. 1000 veces dijimos que la nena anda con el celular y siguen mandando pelotudeces. Por favor, les voy a pedir que no lo agreguen más. Tengo una criatura de 2 años y tienen que estar viendo las pelotudeces en que ven semejantes pajeros como ustedes, de 30 y pico de años, loco. ¿Por qué no se entretienen con su mujer en vez de estar haciendo tantas pavadas? Mándale un jardín de infantes si tiene 2 años, no le dé el teléfono del pelotudo de tu marido. Aplastar a el sillón, mirando al sultán o chateando con tu amiga y hacerte cargo de la piba. Si tiene 2 años, no tiene tan con el teléfono. Tiene 2 años, regalar una muñequita. Vean este momento que captaron las cámaras de televisión durante un partido en Brasil. Batista, rapaz. Tá com a namorada, a noiva dele, não me lembro bem agora. Una cita muy particular fue la que vivieron los jóvenes David y Macy tras haber cuadrado un encuentro a través de la popular aplicación de citas Tinder. David recibió a Macy en su apartamento quedando asombrado por su increíble altura y aunque al principio hubo una atmósfera incómoda entre ambos, luego fluyeron llevándose muy bien, concretando la cita amorosa. Durante el multitudinario concierto gratuito de Lady Gaga en la playa de Copacabana, Brasil, la aplicación Grindr sufrió una caída masiva, dejando a miles de asistentes sin acceso a la plataforma. La interrupción ocurrió en medio de un evento que reunió a más de 2 millones de personas. En Argentina, una kiosquera evitó un robo tirándoles agua hirviendo de su pava a los ladrones. Uno de ellos sufrió quemaduras en el rostro. Un hecho impactante ocurrió durante un funeral. Varios de los familiares del difunto cayeron dentro de la fosa mientras bajaban el ataúd. El momento, que quedó registrado en video, se viralizó rápidamente por su dramatismo. Un analista se desmayó en vivo en Fox News. Oh my goodness. We're just gonna get some help here. A camera. Y ahora el bonus track, el espacio dentro de este espacio que reconoce la labor de los internautas. En esta ocasión es para este joven que se la jugó, le llevó flores a su enamorada al liceo aquí en Montevideo ante la mirada de todos y fue ovacionado.